Somos los que estamos, enmarcamos. Cuando termine. Bueno, ¿cómo les va? Hoy una nueva edición, el segundo programa de esto que estamos haciendo en directo desde YouTube y desde Instagram. Hoy vamos a hablar del 7 de oro de Roberto Mouras. El 7 de oro que marcó una época en el turismo de carretera. Vamos a hablar también de Roberto Mouras, de lo que fue para el automovilismo argentino, más que nada. Temporada 1976. Pero esto viene de antes ya. Viene de antes, porque para que exista un 7 de oro, cosas pasaron. Pasaron diferentes tipos de cosas. También pasó un piloto que se hizo leyenda. Se hizo leyenda en el turismo de carretera, como fue el gran Roberto Mouras. Vamos a empezar hablando desde el año 71 y vamos a explicar de cómo se gestó el 7 de oro, qué fue Roberto Mouras, qué ganó, cómo era él. Y bueno, vamos a analizar desde el 1971. 1971, una temporada dominada por el loco Luis Ruy Palma con Torino. Pese a haberla dominado, el reglamento técnico de esa época, en 1971, perjudicaba a los torinos. Los hacía correr con 2.700 centímetros cúbicos de potencia y estaba en contra de lo que iba... Aguarden un minuto. Bueno, ahora sí. Mil disculpas a todos. Bueno. Iba en contra de lo que estamos hablando, de 1971, el Torino, un dominio abrumador hasta esa época, iba en contra del reglamento, el Torino estaba perjudicado en lo que es el reglamento en 1971, y bueno, sale campeón igual, con 2.700 centímetros cúbicos, y en 1972 ya aparece lo que se denomina el equipo Ford. El equipo oficial Ford, a través del polaco Herceg, motorista, y a través de dos grandes pilotos, a través de Gradasi y a través de Pairetti, que corría en Chevrolet y salió campeón en Chevrolet en 1968. Bueno, estamos hablando de la temporada 1972, el Torino estaba en retirada, Chevrolet casi no participaba, tenía solamente pocos representantes, estaba Néstor García Veiga con una Chevrolet celeste 4 puertas, pero que resultados decorosos, estamos hablando del 72, hasta que aparece en 1974 el Chevrolet, el equipo oficial de concesionarias Chevrolet, con un primer piloto, con Marinkovic, en 1974. Aparece como tercer piloto en esa escudería, que si bien estaba financiada, no era tan poderosa como la Ford en su momento. Era grande la ventaja que tenían económicamente los Ford, tanto en el aspecto económico como técnico. Pero bueno, en 1974 y con la retirada de los torinos en 1972 por divergencias con el reglamento que estaba en su época, aparece el equipo de concesionarias Chevrolet. Bueno, lo ponen a Mouras como tercer piloto, Marinkovic con el primero, y ahí le dan 3 cupés, todas pintadas de rojo,
Transcurre la temporada 1974, también dominio, pero un poquito más va apareciendo Chevrolet, hasta que en 1975 Moura ya pasa a ser una figura importante de lo que es el equipo de Chevrolet de las concesionarias. Ford seguía fuerte, ahora ya cambiando los pilotos, ya no estaban en 73 Nassif no estaba Pairetti, estaba Nassif Stefano, pero también fue reemplazado por el Flaco Traverso, porque Nassif Stefano lamentablemente fallece en 1973 y es declarado post-mortem campeón. Bueno, en 1974, bueno, aparece Marinkovic, aparece, como habíamos dicho, Mouras, aparece Gradasi y aparece en la figura del Flaco Traverso, en el equipo Ford. 75, lo mismo, pero ya Mouras primer piloto y Flaco Traverso y Gradasi en el 75. Bueno, acá sí se da nacimiento a lo que fue el recordado 7 de oro. En 1976, el equipo de concesionarias Chevrolet financia una nueva coupé Chevrolet con la motorización de Pedersoli y Wilke, que preparaban antes los autos, los Chevrolet, con Mouras como primer piloto. Era una coupé más que nada diseñada para los grandes premios, no tanto para los autódromos. Se diseña en 75 y la hacen debutar en 1976 esta coupé, también una similar para Marinkovic. Bueno, como habíamos dicho, estas coupés son de color rojo, con el distintivo de la concesionaria Chevrolet, y compiten mano a mano ya fuertemente con el equipo Ford, con el equipo oficial Ford. Bueno, vamos a mostrar lo que fue este recordado auto. Esta es la 7 de oro. Pese a que su color dorado, con el color dorado ganó solamente 3 competencias. Esta coupé, diseñada por Pedersoli, motorizada por Pedersoli y Omar Wilke, y diseñada lo que es aerodinámicamente en la parte de suspensiones por el ingeniero Joseph, fue figura en 1976 y fue recordada. Fue muy recordada por los hinchas de Chevrolet. Esta coupé tiene el récord de haber ganado 6 competencias seguidas en turismo de carretera. Podemos observar la parte de adelante, en el periscopio, como eran carreras de ruta, la toma dinámica, que generalmente ahora está pegada a lo que es el capó, estaba sobresalida por el nivel de asfalto que había en esa época, por el tema de gran premio. Bueno, esta coupé que vemos acá ganó 6 carreras consecutivas. 6 carreras consecutivas de ser récord absoluto de lo que es el turismo de carretera, que desde 1976 en adelante no se pudo superar. Bueno, esta coupé hace su debut en las primeras fechas de 1976, como habíamos dicho, de color rojo. Y bueno, en la primera fecha gana un debutante, un innato. En la segunda fecha gana Gradasi y hace suponer que esta temporada iba a estar marcada por el dominio del Ford, como venía en anteriores competencias, como fue en el 72 cuando salió campeón con Gradasi,
como fue en el 73, como fue campeón con Nassif Stefano, 74 y 75 con Gradasi. Bueno, se hacía suponer que por el aspecto económico del equipo Ford iba a ser el dominio aplastante, dominio igual que los anteriores, pero nada más alejado de la realidad que eso. En la tercera fecha de la temporada 1976, gana Marinkovic y ya le da un señal de alerta al equipo oficial Ford, que con sus dos grandes pilotos, tenía tres en verdad, pero bueno, dos eran la figura, era un debutante, Juan María Traverso, que había ganado ya anteriormente con un Torino en 1972, pero nada, entró por el lugar de Nassif Stefano, era muy joven pero muy talentoso. Gradasi, que bueno, ya tenía un par de temporadas con el equipo oficial ICA anteriormente y había sido figura, y bueno, era un gran equipo el Ford, pero bueno, Chevrolet iba a dar pelea. Bueno, como habíamos dicho, había ganado Marinkovic y ya le había puesto una... Hasta que en la cuarta fecha de lo que fue el campeonato, en la fecha de Bahía Blanca, un 9 de mayo de 1976, gana por primera vez Roberto Mouras. Y lo hace con un Chevrolet, con esta coupé que estaba diseñada más que nada para lo que es, para que eran los grandes premios. No estaba tanto diseñada para las carreras en autódromo, pero sí para los grandes premios. Por eso mismo, las características de este auto marcan un trabajo en la que fue las suspensiones. Acá, una parte de adelante muy aerodinámica, trabajada por Joseph, que era el director deportivo de la red de concesionarios Chevrolet de este equipo. Estaba muy trabajado y tenía algunas modificaciones en los diferenciales también que la hacían bastante rápida, pero como habíamos dicho, se destacaría más que nada en los grandes premios, no tanto en ruta, en autódromo. Vale recordar que el reglamento de 1976 daba más puntos a las carreras de grandes premios que a los del autódromo. Bueno, gana Mouras en la Vuelta de Bahía Blanca en 1976, el 9 de mayo. Segunda fecha, 13 de julio de 1976, vuelve a ganar Roberto Mouras en la Vuelta de las Flores, San Miguel del Monte. Ya no se entendía nada. Con un equipo tan poderoso como el Ford, perder con un equipo que estaba financiado por la red de concesionarios Chevrolet, pero que no era oficial porque tenía menos presupuesto, ya hacía suponer que algo no andaba bien. Igual peleaban los Ford, vamos a mostrar. Acá yo tengo un Ford que es de 1977, para que se den una idea más que nada. Es de Juan María Traverso, no es del 76, aclaro, no es del 76, es de 1977 este Falcon, pero era igual. Sacando algunas propagandas, era igual. Acá podemos observar lo que era el Falcon del equipo oficial Ford, que eran los mismos colores que corrieron en el 76, lo mismo, salvo algunas propagandas. Podemos ver también como la Chevy, la toma aerodinámica que tenía. Este Ford se destacaba más que nada en los autódromos y más que nada en la tracción. Traccionaba muy bien este Ford. Era muy potente. Y no estaba trabajado tan aerodinámicamente, pero el motor era muy, muy bueno y muy fiable. Cosa que el Chevrolet no. Una característica de los Chevrolet con respecto al Ford. Podemos verlo, observarlo. La toma igual, si lo vemos comparado con el 7 de oro,
La toma igual que los Ford. Igual. Bueno, ya en la tercera fecha vuelve el equipo Ford y empieza a trabajar. Dice, bueno, cuarta fecha, circuito en Córdoba, de 2 etapas, un gran premio bastante coso. Y acá da la particularidad que en el tercer premio, este auto que habíamos dicho que estaba pintado de rojo, a través de un convenio que hace el ingeniero y el director deportivo de Chevrolet en ese momento, hace un acuerdo con los licores, con Smuggle, no sé, que tenía la propaganda en ese entonces, que sacó una nueva, con whisky, era con whisky, Smuggle no sé cuánto, de etiqueta dorada, y lo hace pintar completamente al auto que era rojo, que era este auto que era totalmente rojo, en dorado. Acá tenía la propaganda del whisky, Smuggle, ¿no? Smuggle. Bueno, y a través de lo que restaba el campeonato de este auto, iba a ser pintado, bautizado, debido a su pintura, como el 7 de oro. El 7 de oro es recordado por, más que nada se lo bautizó por el tema del truco, por el alto valor de lo que representaba el 7 de oro en ese momento. Bueno, y quedó bautizado así, como fue bautizado en su momento y más atrás la galera de los Emiliosi, el trueno naranja de Pairetti. Bueno, la hinchada de Chorolero bautizó el 7 de oro, por las cartas de truco más que nada y por lo que representaba. Bueno, habíamos dicho cuarta carrera en Córdoba, 2 etapas. Una carrera que tuvo de todo. Ya el Chevy era dorado. Hubo de todo en esa carrera. 2 etapas que hubo todos los climas en Córdoba. Hubo nieve, hubo lluvia, hubo barro, hubo de todo. Se dividió en 2 etapas. La primera etapa se hace de un recorrido a otro y gana Juan María Traverso la primera etapa. Y Moura se retrasa con la Chevy. Sale del camino, ya en la acompañante había cambiado de acompañante, iba con el motorista, con Pedersoli, porque quería ver, no podía creer lo que andaba así, ese auto, más o menos. Y bueno, en la hoja de ruta no llegaron a ver una curva, se empantana, lo saca el auto y termina entre los primeros, pese al contratiempo ese. Y en la segunda etapa vuelve a ganar Roberto Mouras y gana la general. 4 etapas, 4 victorias seguidas. Ya el ambiente TCIsta se preguntaba, ¿quién le gana a Mouras? ¿Quién le podía hacer frente a Mouras? Y el equipo oficial Ford adentro diciendo, ¿cómo podemos ganar? Siempre estaba o Traverso Gradasi siempre peleando. Quinta fecha, vuelta de San Miguel del Monte, 19 de septiembre de 1976, vuelve a ganar Mouras, con una Chevy a 190 kilómetros por hora. Ya la gente se preguntaba y se debatía también sobre el alto riesgo de correr a velocidades tan altas que alcanzaban estos dos autos en rutas, sobre el peligro. Ya se debatía de años anteriores esto. Se debatía cómo con tanta velocidad pueden correr en caminos que realmente no dan. Se empezaba a hablar en los medios sobre esto. Pero el circo seguía. La última carrera, el 10 de octubre de 1976, vuelta de Olavarría, gana Mouras. 6 seguidas. La gente de Ford
realmente estaba complicada y casi era un milagro que obtener el campeonato de la mano de Gradasi. Traverso estaba un poco más relegado en el campeonato, pero Gradasi era el único que más o menos tenía chances. Se corre la vuelta de Pergamino, que sería después de las 6 victorias consecutivas, se corre la vuelta de Pergamino y pasa lo que nadie quería pasar y lo que se había comentado antes. Un accidente producido por Roberto Nani, un piloto de poco relieve, tiene la mala fortuna de que si el auto se le despista, mata a 3 y hiere a 10. Se suspende la actividad y se dice, bueno, carreras en ruta no más. Por este año no más. Se hablaba de los peligros que se producían por el tema de las carreras, de los circuitos, y se suspende. Se suspende directamente la actividad en ruta de los grandes premios. A todo esto, al suspenderse, el equipo Ford, como era muy fuerte en su momento, directamente fue a hablar con la CDA, que era el ente que regulaba el turismo de carretera por ese entonces. Hablan con la CDA y quedan en poner las últimas 3 competencias que quedan en el Autódromo de Buenos Aires, con puntaje de Gran Premio. Lo cual a la Chevy de Mouras y al equipo de red de concesionarios Chevrolet no le favorecía. Pese a las quejas del equipo de Mouras, se produce el hecho de correr tres carreras consecutivas en el Autódromo de Buenos Aires con puntaje doble, con puntaje de Gran Premio, que antes se daba menos, en Autódromo se daba menos, como habíamos dicho. Bueno, se corre la primera carrera y Mouras tiene un percance mecánico y gana Gradasi. Achican en campeonato y bueno, ya el chico hace abandono, ya le achicó la ventaja que tenía. Vuelven a correr la segunda carrera y bueno, en la serie, en lo que se produce en la serie de turismo carretera, entre un toque y otro, el Chevrolet de Mouras vuelve a abandonar y ya se pone Gradasi casi de no tener chances a pasar a puntear en el campeonato por la ventaja que tenía de los puntos que se hicieron de grandes premios, de carrera de autódromo a grandes premios. Y se corre la última de Buenos Aires. La anterior que había ganado Gradasi fue con apoyo de Juan María Traverso. Juan María Traverso venía ganando y lo deja pasar a Gradasi y obtiene la victoria gracias al flaco Traverso. En la última fecha, y como habíamos dicho, otro problema más, no sé si el de diferencial o otro problema que tuvo en lo que fue, le hace perder el campeonato que tenía prácticamente ganado Mouras con el Chevrolet. Fue realmente algo atípico. O sea, lo que pasó en Pergamino definió un campeonato que lo ganó en pista Ford, pero los puntajes fueron otros. Tendrían que haber sido otros. Las carreras de autódromo no eran lo mismo que en Gran Premios. Y bueno,
realmente benefició, al único que benefició en ese momento fue al equipo Ford. Bueno, realmente un bajón. Vuelve a correr Mouras en 1977 y bueno, gana 2 carreras, pero ya el equipo Ford directamente lo barrió al querido 7 de oro del Gran Roberto. Gana en la Vuelta de Olavarría y gana en el Autódromo Buenos Aires, la Chevy de Mouras. Lo demás, Juan María Traverso sale campeón, arrasa el campeonato y se corre en 1978. En 1978 gana una sola carrera, el 7 de oro, y debido al cierre de General Motors en Buenos Aires, en la planta de General Motors que se va del país, queda ya sin efecto el financiamiento del equipo oficial de concesionarias Chevrolet. Y bueno, sería el fin de lo que fue la Chevy con Roberto Mouras. Pasan unos años, un año más, 1979, Mouras vende esa Chevy a Ochionero, un piloto que apenas debutaba en lo que era el turismo de carretera, y pese a eso, desde 1980 hasta el 1983 gana una o 2 carreras con ese auto, ya pintado de otros colores, pero siempre manteniendo el dorado. Ya Moura ya había pasado a Dodge, hasta que en 1983 esta Coupé, que casi gana el campeonato, y recordada por toda la gente de Chevrolet, en la Vuelta de Tandil, Ochionero pierde el control y queda totalmente destruida. No sirve más. Así terminó el 7 de oro, con totalmente destruida, realmente después de esa Vuelta de Tandil, con un campeonato en 1976 casi ganado, pero que que se cambiaron las reglas del juego en las últimas 3 fechas en el autódromo. Pero bueno, es una historia muy rica. Y vamos a hablar también un poco de Mouras. Mouras, el piloto de Montezuma, también porque tenemos que conocer también quién manejaba ese auto. El piloto de Montezuma, que queda cerca de Carlos Casares, es hijo de un empleado de ferroviario y madre de una terrateniente de Carlos Casares. Un tipo ídolo de lo que es la gente de Chevrolet, ídolo de automovilismo en general. Después de su muerte se supo de grandes donaciones que hacía, siempre ayudando a la gente, lo que es Carlos Casares, lo que es los diferentes tipos de pueblo, pagando operaciones a gente que estaba mal, pero siempre con la característica que nadie sabía nada, hasta su muerte. Empezó en 1973 este piloto. Empezó en 1970 corriendo con un Torino en turismo carretera, corre hasta el 74 con la Chevrolet, como habíamos dicho. En 1989 se pasa a Dodge, ganaría 3 campeonatos con Dodge, 1983, 1984 y 1985, con esta Dodge. Atendido por Wilke y Pedersoli, que sería la revancha. Los campeonatos que no pudo ganar con Chevrolet, los ganó con esta Dodge, hermosa Dodge, como pueden observar. Fíjense que al ver más carreras en el autódromo, la toma de aire con respecto al 7 de oro. Corrió algunas, se corría todavía en ruta, pero bueno. Hay distintas variaciones. Tenía un block diferente que lo había preparado Pedersoli para esta coupé. Bueno,
En el 85, cuando defiende el último título, el último que ganó, corrió algunas carreras con Chevrolet, pero no le rendía y volvió a la Dodge esa misma. Y bueno, le garantizó el campeonato en 1985. Corre después en el 86, del 86 hasta el 92, hasta la Vuelta de Lobos, con Chevrolet. Ganaría 50 carreras en turismo carretera, siendo el segundo más ganador de la historia del turismo carretera. El primero Juan Galvez, segundo Roberto Mouras y tercero Traverso. Bueno, esta fue la historia, la breve historia de lo que fue Roberto Mouras, lo que fue la historia del 7 de oro. Espero que le haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima entrega. Saludos.